Hola, ¿cómo están mis queridos alumnos? Les habla la licenciada Erika Nalí. Esta vez vengo con un tema para el deleite de ustedes. Algo que ya lo conocen, pero vamos a repasar un poco. Se trata de álgebra y vamos a empezar con la iniciación al estudio del álgebra. Vamos a empezar sabiendo qué es álgebra, de dónde viene álgebra, cómo apareció el álgebra. Lo primero que tenemos que saber es que álgebra es una rama de las matemáticas en la que se utilizan letras para representar relaciones aritméticas. ¿Qué quiere decir? Ya sabemos que es una rama de las matemáticas, es una parte, las matemáticas son amplias, viene dividida en varias áreas. Es una parte. Y esta se caracteriza por hacer implícitas las incógnitas dentro de la misma operación. ¿Incógnitas? ¿Qué son incógnitas? Ojo, las incógnitas son las letras que podemos representar a un número que yo no conozco. ¿Y con qué letras? Con cualquier letra del alfabeto, del abecedario. Puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, A, B, cualquier letra de nuestro abecedario. Entonces, en conclusión, álgebra es una rama de las matemáticas que se ocupa de estudiar las propiedades generales de las operaciones aritméticas y de los números. ¿Pero qué operaciones? Las operaciones que ya conocemos. Correcto, tú ya conoces las operaciones fundamentales, que son la suma, que es la diferencia o también llamada la resta, que es el producto, el cociente, la razón, el cuadrado y cubo y la raíz. Ojo, profesora, yo no conozco la diferencia. Bueno, la diferencia es la resta, el producto la multiplicación, el cociente la división, la razón, que ya lo vamos a ver hoy, que también es la división. ¿Cómo es eso? Ahora lo vas a ver. El cuadrado y el cubo, que es la potenciación. Entonces empezaremos con saber algo más del álgebra. ¿De dónde viene esa palabra álgebra? Bueno, esta proviene de una palabra árabe y significa reducción. Y profesora, a ver, ¿dónde se originó el álgebra? Álgebra se originó en la antigua Babilonia. Hoy conocemos, o más conocida más o menos, donde hoy es Irak. Luego pasó a Egipto, donde repuntó en conocimientos, y luego en Grecia. Conociendo un poquito ya del álgebra, vamos a pasar a definir cada uno y recordar, porque esto tú ya lo sabes, pero vamos a volver a recordar. La suma. Vamos a recordar qué es la suma. ¿Se acuerdan ustedes qué es la suma? Oh, yo sé que sí, ¿verdad? La suma, o también llamada adición, es una operación que consiste en agrupar o reunir dos o más cantidades, dos o más elementos. Por ejemplo, aquí tenemos una suma, 5 más 3. El signo que representa la suma es el signo más. Eso lo conocemos más que suficiente, ¿verdad? En una adición, los términos que se suman, ¿qué se llaman? ¿Se acuerdan? Se llaman sumandos. Y el resultado de esta misma se llama igual que la operación, se llama suma. ¿Te acordaste? Sí, ¿verdad? En un lenguaje algebraico, lo que nos va a pedir en un ejercicio es la suma de dos números, un número añadido, un número aumentado, es decir, con sinónimos de lo que es la suma. Entonces, ¿qué es lo que debo saber? Debo saber también los sinónimos de esta mi suma: añadir, juntar, agregar, poner, etcétera.
Vamos a proseguir con nuestra segunda operación, que es la resta. ¿Cuál es el signo que representa la recta? Es el signo menos. Siempre al número que se le está restando se le llama minuendo y el número que se resta se llama sustraendo. El resultado de esta resta, ojo, en caso de la suma se llamaba el resultado suma, ¿verdad? En caso de la resta, ojo, no se va a llamar resta. El resultado se va a llamar diferencia. Solemos tener dificultades cuando nos mencionan diferencia. En el lenguaje algebraico, esto es esencial. Nos preguntan, por ejemplo, la diferencia de dos números es. Así que tenemos que recordar que siempre cuando nos hablan de diferencia de dos números, esto quiere decir que es una operación de resta. En cualquier lado donde vas a ver diferencia, nos vamos a asemejar y nuestra cabecita lo primero que va a pensar es en una resta. Perfecto, muy bien. Vamos a proseguir. Después de la suma, la resta, ¿qué hemos aprendido? La multiplicación, ¿verdad? Correcto. Tenemos una operación, una multiplicación, 5 por 3. Algunos se preguntarán, profesora, no dice 5 por 3, es 5.3. No, es 5 por 3. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado nosotros a representar esta multiplicación, a ver, acá lo dibujo, por este signo, ¿verdad? Que es el signo por. Pero ¿qué pasa? ¿Te acuerdas que al comienzo de empezar les dije que esta rama se caracteriza por hacer implícitas las incógnitas? ¿Y cómo representábamos una incógnita? Una incógnita la representamos por una X. ¿Se parece? Sí, efectivamente se parece. Es por eso que en álgebra no se utiliza el signo porque nosotros lo conocemos como X. No, se utiliza el punto o también en su defecto utilizamos otra forma. ¿Y cuál es esa otra forma? Utilizamos ¿te acuerdas? ¿Qué utilizamos? Los paréntesis. Entonces, recuerda que en la multiplicación, en álgebra, ya no utilizamos la X para representar el signo por. Representamos por el punto o el paréntesis. No los dos, acostumbrémonos a solo uno. Entonces, si nosotros vemos un paréntesis con otro paréntesis en medio o separando a unos números, eso significa una multiplicación. Listo, continuamos. Tenemos dos elementos. Podemos multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No importa si se están multiplicándose varios. Todos estos se van a llamar factores. Y el resultado de esta multiplicación se va a llamar producto. Entonces vuelvo a decirles, en el lenguaje algebraico muchas veces nos van a plantear el producto de dos números. Ojo. Entonces, siempre que ustedes escuchen el producto, quiere decir que vamos a multiplicar. Ahora, si te dice el producto de tres números o de 4,
no importa la cantidad, esto quiere decir que se está multiplicando. Muy bien, yo sé que ya lo entendiste, ¿verdad? Listo, vamos a seguir con otra operación, la división. Para algunos mucha dificultad en esta división, ¿verdad? Bueno, ¿cómo la representamos esta división? Entre, ¿no? 5 entre 2. Siempre el número que se está dividiendo o se va a dividir se llama dividendo. El que está dividiendo al otro se llama divisor. ¿Cómo desarrollo una división? Vamos a recordar. Yo tengo que encontrar un número que multiplicado por 2 se acerque o sea igual a mi dividendo. Es decir, tengo que multiplicar a mi divisor para llegar a mi dividendo. Para esto tengo que saber muy bien la tabla de multiplicar. Vamos a ver la tabla del 2. Empiezo con el 1. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Uy, mira, 6. Se pasó del 5, ¿verdad? Sí. Entonces, el número que me corresponde a esta operación es el 2, porque 2 por 2, 4. ¿Qué sigue? A ver, chicos, ¿qué sigue? Correcto, muy bien. Una resta. Voy a restar 5 menos 4 es el 1. Ojo, ya tengo mi dividendo, tengo mi divisor. El resultado de estas dos es el cociente. Y pues lo que sobra se llama residuo. ¿Cuál es la palabra que más se utiliza en el lenguaje algebraico en una división? ¿Alguien lo dice? Es la palabra cociente, que es el resultado de esta división. Suele plantearse ejercicios con enunciados, el cociente entre dos números. Entonces quiere decir que están hablando de una división. Y ustedes tienen que escribir una división entre esos dos números. Pero hay algo muy importante que debes saber. En el sistema algebraico ya no se escribe de esta manera, ya no se representa la división de esta manera, sino se representa por una fracción. La fracción es igual que la división, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando a ustedes les van a decir 5 dividido en 2, ya no le van a poner como en medio de cuadrito, ¿verdad? Lo van a representar en forma de fracción, porque esto es una fracción, correcto, pero también representa una división. Generalmente cuando les piden el cociente de dos números, ustedes lo van a tener que escribir así. 5, raya de fracción, 2. Ojo, no te olvides que esto también es una división. Pero tenemos dos maneras para representar o para expresar esta división. ¿Y cuáles son? Son el cociente, que ya lo vimos, y la razón. Podemos nombrarlo de cualquiera de las dos formas. Podemos decir el cociente entre 5 y 2 o también la razón entre 5 y 2. Listo. Ahora, siempre cuando tú escuches una de estas dos palabras, la vas a asemejar y te vas a recordar que indiscutiblemente es una división. Entonces, pueden pedirles la razón entre 5 y 2 o el cociente entre 5 y 2.
Ojo, no olvides, razón y cociente pertenecen a una operación. ¿A qué operación? A la división. Por último, hablaremos de otros dos términos que también son de la potenciación. La potenciación también ya lo conocemos. La potenciación es un resumen de la multiplicación, ¿verdad? Sí, ya lo conocen. Pero vamos a recordar. Cuadrado y cubo. ¿Cuándo se dice que es cuadrado? Cuando nosotros vamos a elevar a la 2 a un número. Por ejemplo, 5 a la 2. ¿Cómo la represento en escritura? 5 al cuadrado. También tenemos el cubo. Y cuando tenemos un número, lo vamos a lecturar de la siguiente manera. 5 elevado a la 3. 5 al cubo. Entonces, en el alfabeto algebraico, en las ecuaciones también te van a pedir lo mismo. Te van a decir un número elevado al cuadrado o un número elevado al cubo. Pero recuerda, cuando yo hablo de un número, ¿de quién estoy hablando? ¿Conoces al número? No, ¿verdad? Y cuando yo no conozco al número, ¿cómo lo represento? ¿Te acuerdas? Sí, con X, muy bien. Ese es el número que yo no conozco. Yo no sé. Si me está pidiendo un número elevado al cuadrado, ese número es el 2. X, que no conozco el número, elevado a la 2. Ahora tú solo. Si me está pidiendo un número elevado al cubo, es muy bien. X elevado a la 3. Muy bien, perfecto. Ahora les tengo un pequeño ejercicio. Lo que ustedes van a hacer es poner pause al video y van a colocar al frente de cada palabra la operación que corresponde. ¿Listo? Contamos. 1, 2, 3. Ahora sí, lo resolvemos. Factor. ¿A qué operación pertenece? Correcto, a la operación de la multiplicación. Si lo hiciste bien, ponte un check. Cociente. ¿A qué operación pertenece? Perfecto, la división. Ponte otro check. Producto. Pertenece a la operación de multiplicación. La diferencia pertenece a la operación de la resta. La suma, obviamente, pertenece a la operación de la suma. Residuo, a la operación de la división. Y razón, también a la operación de la división. Perfecto, si lo hiciste bien, muy bien. Ponte en todos un check. Excelente, ¿me entendiste? Y si no fue así, retrocede el video y vuélvelo a hacer. Hazlo las veces que te es necesario para que así puedas aprender. No te olvides que cada una de estos elementos pertenecen a una operación. ¿Correcto? Muy bien, yo sé que lo vas a hacer y lo vas a aprender muy bien. Con esto terminamos. Muchas gracias, alumnos, y nos vemos hasta el próximo video.